Entonces, a veces ese ejercicio nos ayuda muchísimo a darnos cuenta cómo yo me estoy hablando, cuál es la voz que yo estoy escuchando dentro de todo eso. Como que, ay, es que este país es diferente, pero me está pasando cosas que me pasaban en mi país de donde vengo. Y yo, a ver, espérate, aquí hay algo, esta vivencia te está diciendo algo. Hay que prestarle atención a estas cosas. Quiero convertirme en un referente ya. Yo quiero mostrarle a la gente que yo, todo lo queremos ya. Bueno, bienvenidos una vez más a Café con Tacones, el episodio número 10 que promete esta noche. Tenemos un invitado de lujo. Estoy haciéndole el pase a mi querida amiga, mi compañera de ruta, Zulay Rodríguez. ¿Desde dónde nos están viendo? Me alegra mucho de su presencia, de que están aquí con nosotros. Listo. Bueno, el programa esta noche tenemos un invitado muy especial, Sergio Tascón. Quizás muchos de ustedes ya le conocen. Para mí es un honor poder tener un invitado de altura aquí en nuestro espacio, como muchos de los que ya hemos tenido anteriormente. Pero yo no quiero adelantar detalles, quiero esperar a mi compañera Zulay Rodríguez. Bueno, mi nombre es Liana Suárez, para quienes no me conocen, soy especialista en marketing digital y soy parte del espacio de Yo Soy la Radio Web, un lugar donde tu voz no tiene límites. Y mi compañera de ruta... Hola, yo soy Zulay Rodríguez, aquí felizmente acompañando a Liana todos los lunes en este programa. Me parece un programa delicioso, me parece un programa fresco. Yo soy especialista en artes terapéuticas, a eso me dedico todos los días felizmente y bueno, a compartir acá en Café con Tacones, acompañar a las personas con su voz. La voz no tiene límite, la voz es muy importante. Entonces, nosotras estamos aquí en esta tarea tan importante, considero yo, tan maravillosa, con temas que llegan, con temas que tocan. Y como dice Liana, sí, hoy tenemos un temazo, me parece algo muy importante. Son palabras que cotidianamente escuchamos, pero pocas veces las digerimos. De verdad la escuchamos. Es una interrogación que esta noche vamos a aclarar. Bueno, sin más preámbulos, Zulay, ¿de quién estamos hablando? Hablando de Sergio Tascón. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, de verdad, contentísima de tenerte aquí en nuestro espacio de Café con Tacones. Inicialmente pues era un podcast para mujeres, pero yo digo que aquí entran todos, hombres, mujeres que quieren empoderar, que quieren crecer. Vengan, entren, que caben 100, 50 parados, 50 de pie. Me encanta lo que están haciendo, chicas, y qué rico poder escuchar tu voz, Liana, de Zulay. Igual, sus lentes me encantan. Zulay, yo siempre que la veo tiene unos lentes espectaculares, con mucha personalidad. Entonces, nada, chicas, gracias a ustedes por este espacio, por crear, y como se lo he dicho tanto a Zulay, como te lo he dicho a ti, Liana, gracias por crear estos espacios. A veces vemos como tantas opciones de tantos temas que realmente nunca logramos enfocarnos un poco. Y al final ese regalo es para nosotros. Entonces, gracias a ustedes por crear este espacio. Y sí, las mujeres en ese sentido a los hombres nos llevan años luz en desarrollo personal, autodescubrimiento y sobre todo esta sensibilidad, pero poco a poco se está viendo más este avance. Entonces, gracias por la oportunidad, chicas. Yo quiero comentarles que Seth es un panameño, para mí es el panameño más bello. Es un mochilero en busca de lo invisible. Él recorre caminos, recorre lugares que tienen memoria, que tienen espíritu, además de que es fundador de Open Manu, Soberanía Personal, y te acompaña a reencontrarte. Y de eso se trata el tema de hoy. Soberanía personal y propósito. Que yo digo, es algo que escuchamos siempre, pero bueno, pocas veces lo digerimos. Sergio, si bien la soberanía personal viene siendo ese control que el individuo tiene sobre su vida, llevar ese timón de nuestras vidas, ¿podrías decirnos qué implica ese concepto que está dentro de esa soberanía personal? A ver si lo podemos entender un poco, ¿no?
Claro, no, y qué bueno que quieras aterrizarlo un poco más, porque a ver, la palabra propósito está súper cliché ya demasiado, inclusive se ha utilizado de más, pero la soberanía personal es algo que particularmente no escuchamos tanto. Siempre asumimos que soberanía tiene que ver con países, ¿no? Y va un poco de eso. Sin embargo, más que añadirle, como tú decías, como ese control, la soberanía personal tiene varias cosas, como varias aristas, por decirlas así, que son importantes considerar una persona. Por ejemplo, yo no puedo tener soberanía sobre algo que yo no conozco. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Yo necesito saber qué hay dentro de mí. Yo necesito saber en qué soy bueno, en qué no soy bueno, dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades. A mí me encanta un ejercicio que a veces le hago a las personas y les digo, ok, tienen 7 segundos para decirme cosas buenas de ustedes. 3 segundos y me dan 2, 3. Pero cuando yo les digo a la mayoría de las personas, 7 segundos para que me digas algo que no te gusta de ti, mira, les quedan tiempo. Entonces, a veces este ejercicio nos ayuda muchísimo a darnos cuenta cómo yo me estoy hablando, cuál es la voz que yo estoy escuchando dentro de todo eso. Entonces, el autoconocimiento es, sino que decir lo más importante es como lo más top que tenemos en cuanto a soberanía personal. Lo segundo, como siempre va a ser, la coherencia. Una vez reconozco que hay dentro de mí, sé que hay unos valores dentro de mí, sé que hay algo que quiero ser, quien quiero, vamos a decir, representar, y me voy por esos lineamientos. Paciencia, mucha paciencia, porque aunque suene súper divertido y súper rápido, es un proceso que da golpes, es un proceso que me muestra cosas de mí que seguramente no me gusta o que no había visto, y que como siempre estamos acostumbrados, pues quiero todo ya. No, es que yo quiero convertirme en un referente ya. Yo quiero mostrarle a la gente que yo ya. Yo, todo lo queremos ya. Entonces hay que tener mucha paciencia, es un proceso que toma tiempo, pero que vas viendo los frutos a medida que. Y el último, que para mí es el más importante, es el tema de la coherencia. Yo tengo que darme cuenta si realmente, como lo dijo Liana, estoy escuchando esa voz. Si realmente yo estoy prestando atención a eso que yo sé que está hablándome. Porque lo reconocemos, sí, pero a la hora de llevarlo al mundo real, digo, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a hacer? Ta, 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 ta. Entonces, engloba muchísimas cosas más, muchas cosas más, pero estas son como las más relevantes. Otro, bueno, el ser humano es un ser en constante evolución. Datos que yo tengo de mi vida en varias áreas en específica. Por ejemplo, mis relaciones. ¿Cómo son mis relaciones? Soy esa persona que siempre estoy luchando con, siempre tengo un problema con mi familia, siempre tengo un problema con mis amigos, con los compañeros de trabajo, cambio de trabajo y sigo, se me sigue repitiendo, o los resultados de mi parte de los recursos económicamente siempre ha sido como una lucha, o con la salud, por ejemplo. También siempre he sido una persona que siempre he tenido ahí como debilidad en cuanto a la salud. Entonces los resultados aquí son los que van a marcar realmente dónde yo debo empezar, por dónde va, dónde está esa chispa. Porque sí, yo puedo decir, ajá, es que yo no me la llevo bien con los demás, que normalmente sucede. Yo no me la llevo bien con mis compañeros de trabajo. Y me cambio de trabajo y vuelvo y me pasa lo mismo. No, son ellos, no soy yo. Y cambio y siempre son ellos y no soy yo. Entonces, Hasta eso cambia es de país, exacto. cambia de No, país y los y hay problemas igual. exacto, hay gente que cambia de país y, por ejemplo, yo migré hace mucho tiempo y he migrado 2 veces ya y siempre me encuentro con personas como que, ay, es que este país es diferente, pero me está pasando cosas que me pasaban en mi país de donde vengo. Y yo, a ver, espérate, espérate, aquí hay algo, esta vivencia te está diciendo algo, hay que prestarle atención a esas cosas. Muy bueno, muy bueno. Sergio, te quería comentar, mira, yo tengo por acá, según el diccionario de la Real Academia Española, RAE, la palabra propósito tiene varios significados. Principalmente se refiere a la intención o ánimo de hacer o no hacer algo. También puede referirse al objeto, a la mira, a la cosa que se pretende conseguir o al asunto o materia de que se trata. En resumen, propósito puede entenderse como la determinación de la voluntad hacia un fin. Ahora, yo le hago la pregunta más hecha y lo que yo considero la menos entendida, en mi opinión. Te pregunto a ti, ¿qué es el propósito de vida? Perfecto, me encanta. Esa pregunta es muy buena porque vamos a desmitificar muchas cosas. Confundimos propósito con sentido de vida y aunque están conectadas, no son lo mismo, ¿vale? El sentido de vida, ¿qué es? Tenemos un sentido colectivo. Como humanos, todos tenemos un sentido y es que todo el mundo busca sentirse en paz. Eso es un sentido. Todo lo que hacemos y la mayoría de las decisiones que tomamos van en pro, en busca de mi tranquilidad y de mi paz. Yo a lo mejor me
relaciono con esta persona o me casé con esta persona porque esta persona me hace sentir bien, me trata bien, me da paz. Me mudo de país, por ejemplo, que hay muchos migrantes. ¿Por qué? Porque estoy buscando paz, necesito sentirme tranquilo, seguro. ¿Ves? Ese es el sentido de vida. Y el propósito no es algo que este es otro mito, es algo que se consigue. No, es algo que se construye. El propósito es lo que a mí me da como esa batería para levantarme todos los días, por ejemplo. ¿Ok? Pero aquí hay que hacer un pequeño inciso, grande, muy grande. Y es que el propósito va muy basado al deseo. Y en muchas corrientes espirituales, o inclusive ahorita se escucha mucho el decir, lo que pasa es que desear es malo. No, porque si no deseáramos estar en esta entrevista, no estaríamos obteniendo nada. Entonces, muchas de las cosas que yo busco y consigo son porque las deseo. ¿Cuál es el tema? De que mi deseo tiene que ir cumpliendo varias premisas. Una, que sea realmente mío, que no es un deseo de mi familia o un deseo de la sociedad. Y número dos, de que cuando yo lo consiga o no lo idealice, que cuando lo consiga piense que mi vida es perfecta, porque normalmente eso nos lleva a la frustración. Entonces el propósito tiene que ser algo que tiene que ir muy conmigo, es algo que yo debo construir desde mi autoconocimiento. Vamos a poner un ejemplo de un propósito. Mi propósito es ayudar a otras personas a sentirse más seguras de sí mismas. En el proceso tengo, en el proceso tengo que aprender muchas cosas para sentirme seguro yo. Porque ¿cómo puedo yo desde afuera decir, ayudo a las personas a sentirse seguras de sí misma cuando yo siquiera estoy seguro, exacto, no estoy seguro de si lanzar mi proyecto o no, ¿ves? Quiero mostrar seguridad, pero en mi interior y en mis cosas, en mi círculo de influencia, soy una persona insegura, ¿ves? Entonces el propósito va muy alineado realmente con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero construir y lo que quiero proyectar. Yo debo ser lo que proyecto. Ok. Buenísimo. Sergio, la gente que está conectada, que te van a ver después, porque ¿cuáles son tus redes sociales? Porque Sergio es el hombre, él me tiene que ayudar a mí a construir mi propósito de vida. ¿Dónde te pueden ubicar? Ok, mi Instagram igual, arribita creo que aparece, estás con raya baja Sergio, ahí me pueden escribir, o si no nos pueden escribir en Open Minded You Foundation, es una fundación que ayuda al desarrollo personal y a la salud mental. Es una fundación que hemos creado en Estados Unidos y hacemos talleres y todo lo demás. Entonces ahí hay diferentes profesionales. Hay un neurocientífico de la Universidad de Johns Hopkins, hay diferentes enfoques, entonces puedes ir encontrando profesionales dependiendo de cómo resuene contigo, ¿no? Entonces cualquiera de esas dos redes sociales ahí me pueden encontrar. Si quieren profundizar un poco más de este tema y decirles desde ya que este es un trabajo, vamos a decirlo, de mucho compromiso, sobre todo de mucha realidad. Nos vamos a ir encontrando con cosas que a lo mejor no son tan cómodas como nos gustaría y no son de color de rosa, pero que son necesarias estructurar y realinear. Realmente es posible poder encontrar el propósito de vida. ¿Me repites la pregunta, perdón? Se cortó un poco. ¿Es posible realmente encontrar el propósito de vida? Sí, pero yo lo cambiaría un poco. Más que encontrarlo, es construirlo. Porque en el momento que yo meto en mi cabeza esto de quiero encontrar algo, voy a buscar en muchas partes y al final me lleno de tantas cosas que al final no sé dónde enfocarme, exacto. Entonces el propósito es algo que realmente yo debo crear desde mis principios, desde lo que yo deseo, realmente deseo, e ir dando ese paso a paso, porque buscarlo allá afuera te van a decir una cosa, tu familia te va a decir otra, la sociedad te va a decir otra, ¿ves? Entonces sí es importante que yo lo construya desde mi capacidad de creación, básicamente. En ese sentido, ¿es posible entonces tener varios propósitos de vida? Sí, qué bueno que lo tocas, porque a veces nos encasillamos en eso, ¿sabes? Como que mi propósito es este, e inclusive mi propósito puede mutar. Sepan, mi propósito, a medida que yo voy creciendo como ser humano, hay ciertas etapas que voy transitando, mi propósito va cambiando conmigo. Obviamente siempre tiene una base, ¿no? Pero va cambiando dependiendo de la etapa en la que me encuentro. Y sí, yo puedo tener un propósito, yo puedo tener un propósito familiar, yo puedo tener un propósito con mi esposo, mi esposa, yo puedo tener un propósito con mi función, o sea, con mi trabajo. ¿Ves? Entonces, cada cosa, y qué importante es, y es algo que les recomiendo muchísimo, cuando ustedes se sientan muy bien y muy alineados y deseen crear algo, o sea, darle vida a algo más, ya sea un proyecto, una familia, un viaje, lo que sea, agarren una hoja de papel y anoten grandísimo cuál es el propósito por el cual usted va a hacer ese viaje, ese cambio, es eso que usted quiere hacer. Y lo guarda y se lo mete en el bolsillo. ¿Por qué? Porque como seres humanos, a medida que va pasando el tiempo y voy transitando algo, me olvida por qué empecé a hacerlo. Pierdo como un poquito ese enfoque.
Entonces es bueno sacar ese panel y decir, Y gracias, sí, qué bueno. sí, uno tiene que sacar de decir que estoy haciendo por esto porque yo inicié y esto me pone de nuevo a revisar cuáles han sido las decisiones que yo he tomado en el transcurso de ese proceso. Wow, te Eso forma centra. parte de la disciplina personal, de la formación de uno como individuo, de ser ordenado, de enfocarse, de planificar bien sus cosas. Entra también en la formación de nuevos hábitos. Sergio, entonces podríamos decirlo en un modo bastante pedagógico que la soberanía personal vendría siendo, en ese caso, como una brújula para lograr construir ese propósito de vida. Completamente, es básicamente lo que me va a dar la dirección para yo sentirme yo, para realmente ser quien quiero ser y quien siento que debo ser. Un segundo, Sergio, volviendo a la parte del propósito y que podemos tener varios propósitos. Entonces, los propósitos pueden coexistir uno con el otro. Sí pueden coexistir, pero hay un propósito que siempre es principal, ¿no? Y es como esta prioridad que yo tengo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para traerlo más como el mundo real. Yo puedo tener un propósito profesional importante, que a lo mejor sea ser, no sé, vicepresidente de una compañía X o a la compañía que yo ahorita estoy laborando. Sin embargo, yo tengo un propósito familiar que es sacar a mis hijos adelante y dar todo por mis hijos. Y cuando yo estoy empezando a ver que obviamente tengo que ver los resultados de que en mi familia hay una situación que necesita de mi presencia y de mi enfoque, ¿cuál crees tú que va a pesar más? Claro, Ahí es donde, por eso es lo que, exacto, ahí es donde yo digo el tema de la coherencia, que es más importante para mí. Y todo el tiempo yo estoy tomando decisiones. Es como cuando te levantas, básicamente. Cuando tú te levantas, tú tienes que decidir qué vas a desayunar. Si quieres huevos o pancakes. Si quieres tal cosa o tal cosa. Todo el tiempo estás decidiendo. Y algunas tienen mucha más relevancia para ti que otras. Por ejemplo, para mí el día de hoy, el enfoque es el trabajo. Entonces voy a saltarme el desayuno, por ejemplo, que mucha gente lo hace. No es que el desayuno no sea importante. Lo que pasa es que esta ocupación es mucho más relevante. Para mí, pues, sin embargo, no es algo que tiene que prevalecer, porque entonces algo está sucediendo allí. Porque también allí entra una parte de la responsabilidad. es La responsabilidad viene siendo una de las bases de la parte de la soberanía. sí, La responsabilidad va- de nosotros. sí, y le sumaría inclusive el tema de los límites, que es muy comentado. Hay que poner límites. A veces es cierta la afirmación, sin embargo, tiene un 50% que no está, que está oculto. ¿Ok? ¿Cuál es Sí. el 50 revelado de que hay que ponerle límites a los demás? Pero hay un 50% que está oculto, que es yo debo a veces ponerle límite a ciertos comportamientos que yo tengo. Por ejemplo, el comportamiento de procrastinar. A eso yo le tengo que poner un límite. Sí. ¿Ves? Entonces es como Allí si yo está estuviera también la construyendo. parte de las memorias limitantes. Bien, digamos que también en este caso que quienes son adictos al trabajo, en ese sector a mí me cuesta mucho destacarme de cuando me meto a trabajar y cuando me doy cuenta se me pasó las horas y yo entonces digo, no, hay que ponerte también hasta para esto, para que uno descanse, la mente se relaje y se vuelve a Tú cargar. dices de cuando yo tengo demasiado enfoque o un hiperfoco, por ejemplo, en el tema del trabajo. A mí me gusta mucho clasificarlo un poco y no por poner etiquetas. El mundo está dividido en dos tipos de personas. Los que son, los que les gusta hacer y los que son buenos para hacer. Tú tienes que clasificarte en cuál. Hay gente que es muy buena para estar lento, tranquilo, reflexivo. Hay gente que es muy buena para estar accionado. Exacto. ¿Cuál es la tarea para cada uno de ellos? El que es bueno haciendo tiene que aprender a hacer, tiene que aprender a andar más despacio, porque normalmente no se escucha mucho. Y la persona que anda muy reflexiva y muy lenta, a lo mejor a veces le falta mucha iniciativa. Entonces necesita aprender a tener más iniciativa. Eso puede ser inclusive un propósito per se. Y te lo digo por experiencia personal. Yo era súper mega workaholic. Súper. Hasta que me tocó aprender a vivir un poco más lento. Ahí me di cuenta de cosas y creo que en el 2020 a muchas personas les pasó. De que ahora Sí, les exacto. tocó ir lento. ¿Y qué pasó con A nuestros ese punto babies? iba justamente, como migrantes, que tú eres una persona que ha migrado, con el caso de nosotras que también somos migrantes, por ejemplo, a nivel personal puedo compartirles que tenía mi propio negocio, mi propia estabilidad en Venezuela. Luego la transición de emigrar e iniciar de cero en otro país fue literalmente, gráficamente, como un Ferrari que metieron en un parquello. Basta, así lo puedo describir y fue una transición que tuve que meterme, de verdad, concentrar, decir, ok, ahora tengo que redefinir hacia dónde voy.
¿Qué es lo que quiero en estas circunstancias? Es rudo porque es una pausa que no me permití. Y viviendo en una sociedad de la que hay que ser productivo, eficiente y rápido y mega veloz, el parar es un acto de rebeldía, básicamente. Entonces, Sí. te vas a encontrar con mucho eso, como por ejemplo también, y Zulay seguramente en este sentido me dará un poco la razón, que a veces nos encontramos con gente muy creativa, muy artística, que tiene unas ideas que tú dices, Dios mío, pero esta persona puede ser un próximo referente del arte, pero nunca empieza. Lo tiene guardado dentro de su habitación, pero o sea, es otro nivel. A esa persona le hace falta la chispa que el Ferrari que tú mencionas la tiene de sobra. Entonces, yo tengo que aprender cómo equilibrar esa parte y trabajarla. Y bueno, y suele suceder muchísimo. Exacto. Inclusive por eso buscamos gente que nos ayude, socios al lado, que te guíen, que te lancen, porque el artista es el artista y muchas veces está allí metido, sentado, haciendo lo suyo. Yo solo hago música, yo no soy comerciante, yo no sé nada de eso. Y sucede con muchas profesiones también, que necesitan de esa parte que los impulse, que le guíe esa otra parte, esa otra energía, porque estoy dedicado a esto y ya no quiero saber de lo otro. Claro. Sergio, Y ahí se aplica, y disculpa que te interrumpa, ahí se aplica muchísimo el tema de la soberanía personal que acabamos de comentar desde el inicio. Que un artista pueda entender o pueda aprender a él mismo generar su propia chispa. Porque sí, es lindo cuando alguien del exterior me ayuda a activar esa chispa, pero ¿qué pasa cuando esa persona de afuera se va? y tú tienes también, tenemos que aprender, yo digo que tenemos que aprender mucho de todo, porque por esa misma situación hay personas, y vamos a seguir nombrando los artistas, que han sufrido mucho, que los han robado, les han hecho su carrera un desastre, no tienen soberanía de su vida, inclusive los han llevado por el camino del alcohol, por el camino de la droga, por tanto estrés, por tanta presión, porque creo en esta persona, en este manager que tengo a mi lado, él es el que sabe hacer, y han caído en situaciones muy lamentables. Claro. Y seguimos hablando de ese tipo de profesión, porque son personas que en general no son comerciantes, no saben manejar la parte económica, que es tan fundamental, que tú sepas lo que estás haciendo, que tú sepas dónde está tu dinero, a dónde está yendo tu dinero, porque está pasando lo que está pasando. Y volvemos a caer, y volvemos a caer en el tema de la soberanía, llevar ese timón de nuestras vidas en medio de lo que podamos, agarrarnos de estas herramientas. Y hoy en día, más allá de lo que muchas personas dicen, bueno, hoy en día todo el mundo sabe, hoy en día se escucha, hoy en día todo el mundo está en esto, está en lo otro, pero bueno, esta es la era, estamos en esta era y estamos dentro de ventanas muy interesantes para poder llegar, saber leer a quién me va a tratar, buscar quién me va a tratar, claro que sí, porque por todos lados hay de todo y siempre lo ha habido. Sergio, yo quiero darte las gracias. Café con Tacones tiene la característica de ser un programa muy corto, porque luego vas a ver todo lo que nosotros construimos con este espacio tan pequeño, pero sustancioso. Yo quiero que cerremos con unas palabras tuyas hacia estas personas que te están escuchando ahorita y que te van a seguir escuchando después, porque Café con Tacones, este micro sigue, avanza, crece y se multiplica. Así que todo tuyo. No, chicas, gracias a ustedes por el espacio. Me encanta que sea algo sustancioso y potente. Eso habla muy bien de ustedes. También invitan mucho esa pequeña pausa de 30 minutos para escuchar y considerar otras cosas. Y si fuera para cerrar, me encantaría decirles que, bueno, la soberanía personal y el amor propio no tienen mucho que ver. No es algo que se grita, sino que es algo que se habita. ¿Ok? Yo no puedo gritar y decir, no, es que yo soy, no, yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que experimentar. Y eso los demás lo van a ver y eso hace una cadenita muy bonita para todos. Entonces, no, chicas, para mí estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a las personas igual que se conectaron. Gracias por crear estos espacios también y por tomarse un poco del tiempo para hablar de estos temas que a veces los dejamos pasar muy de largo. Para mí, para nosotros, pues en general, tanto para Zulay como para mi persona y para nuestra comunidad, pues mira, todo el desfile de personas que han pasado por nuestro espacio
queremos más, no los queremos dejar ir, porque vienen con una carga de información que uno dice, quiero absorberlo todo, pero bueno, el tiempo es cruel, lamentablemente, pero esto promete, te lo dije detrás de bastidores. Esta no va a ser la única entrevista que vamos a tener contigo. Seguramente más adelante nuevamente tendremos a Sergio aquí con nosotros con otro temazo de verificación, de crecimiento. Así que bueno, señores, muchísimas gracias a ti, Sergio. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en este espacio. Y aquí hay un mensaje. Zulay, ¿lo quieres leer? Sí. Te digo a ti que nos escuchas, si tienes una historia, si tienes un mensaje que dar, si tienes algo que contar, esta es tu oportunidad. Mira, te lo comento. Yo soy la radio web. Es un espacio donde te podemos ayudar a crecer, donde vamos creando tu podcast, donde tu voz no tiene límite. Si tienes un negocio, si tienes un emprendimiento y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo arrancar, mira, te cuento que ni siquiera es necesario que tengas experiencia, porque nosotros en Yo Soy la Radio te ayudamos, te guiamos, te impulsamos y te abrimos todas esas ventanas para que tú seas escuchada, para que tú seas escuchado. Bueno, también vamos al plural, así que esta es tu oportunidad. Escríbenos hoy la palabra propósito y nosotros nos comunicamos contigo y te contamos todo sobre Yo Soy la Radio Web. Muchísimas gracias por estar acá, Sergio. Infinitas gracias. Me encantó verte. Y el primero de muchos. Gracias, nos vemos el próximo lunes en Café con Tacones. Gracias, buenas noches, mi gente. Un besote enorme, Sergio Zulay. Gracias, mi gente. Hasta el próximo lunes. Feliz noche. Chao. Bye, gracias.